Un gusto. Ciérrame aquí si puedes, para que no se oiga ruido. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar la conferencia de hoy, que tiene que ver con un tema que ocupa la mente de muchos de nosotros. En algún momento siempre nos hemos hecho esa pregunta acerca de nuestra existencia y nuestro paso por el mundo. ¿Realmente hay un objetivo por cumplir y al no cumplir puede uno regresar a la vida o tiene uno que regresar a la vida? ¿Será esta nuestra primera oportunidad en el mundo o ya estaremos tratando de corregir o reparar vidas anteriores? El concepto de la reencarnación es un concepto muy reconocido en el judaísmo, no está exento de otras posturas, pero en su mayoría, una gran mayoría de los sabios aceptan la existencia de la reencarnación como parte del proceso. El alma tiene que cumplir, el alma tiene que completar una misión. Y al no completar, existen casos en los de a favor del ser humano, Dios, apiadándose de uno mismo, le da una oportunidad extra. Sin embargo, siendo un tema crucial, tenemos una pregunta muy interesante que formular para iniciar con el tema. Si este asunto de la reencarnación es un tema básico y es un tema que forma parte de todos los humanos del mundo, ¿por qué no está escrito en la Torá? Cuando digo en la Torá, me refiero a los 5 libros de la Biblia. Tenemos Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Tenemos en el libro de Bereshit la historia de la creación, la familia de los patriarcas, la formación de las tribus. Posteriormente, en los otros libros, tenemos la esclavitud en Egipto, la redención y el paso por el desierto durante 4 décadas. Terminando con la muerte de Moshe Rabbenu y el ingreso casi de los Yehudim a Eretz Israel. Pero, ¿por qué no se habla de la reencarnación? Entonces, quiero compartir con ustedes la siguiente información. Póngale mucha atención, porque es parte básica del tema que vamos a abordar. Dice la Torá, al principio del tema de la esclavitud en Egipto, Be'ele Shemot Bene Israel Habaim Mitzrayma. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Y empieza a nombrar quiénes bajamos a Egipto. Jacob con sus hijos. ¿Quién es el primogénito de Jacob? Reubén. Reubén con sus hijos. Shimón con sus hijos. Leví con sus hijos. Yehudá con sus hijos, y me detengo aquí. Les voy a leer textualmente lo que dice el versículo. Bené Yehudá. ¿Quiénes son los hijos de Yehudá? Onán, Shela, Pérez y Zaraj. Esos son los hijos de Yehudá. Continúa la Torá y dice, murió y Onán en la tierra de Canaán, pero de Pérez, el cuarto hijo de Yehudá, nacieron Hetzrón y Jamul. No estoy diciendo palabras en hebreo que no entiendan la traducción, son los nombres de los personajes, no se pongan nerviosos con los nombres. Pero ¿qué nos está diciendo aquí? Yehudá tuvo al principio 3 hijos, Onán, Shela. Después, con otra mujer, tuvo otros 2, Pérez y Zaraj. Y Onán, sus primeros hijos, fallecieron en la tierra de Canaán. Pero de Pérez, su cuarto hijo, con la segunda esposa, tuvo a 2 hijos que se llamaban Hetzrón y Jamul. Hetzrón y Jamul son los nietos de Yehudá. ¿Cuál es la pregunta que desbarata
nuestro entendimiento en un instante. Las preguntas más fuertes siempre son las más simples. Apréndanselo. No hay necesidad de ir a buscar y de entramar. Simple y sencillo. A ver, no entiendo nada. ¿Cómo empezó el relato de la Torá? Estos son los nombres de las personas que bajaron a Egipto. E inmediatamente después me mencionas y Onán. Y me dices que ellos murieron en la tierra de Canaán y nunca bajaron a Egipto. Entonces, ¿por qué están en la lista? Si empezaste diciendo un título, estos son los nombres de las personas que sí bajaron a Egipto, y me traes dos que no bajaron y murieron antes de bajar, y tú mismo me lo aclaras, diciendo y Onán murieron y no bajaron a Egipto, se quedaron enterrados en Canaán. Entonces, ¿por qué los traes? Si empezaste diciendo, te voy a nombrar los nombres de las personas que sí bajaron. ¿Está clarísima la pregunta? Ok. Uno de los grandes sabios en la historia del pueblo judío es Rabbenu Haim ben Atar. Este jajam tiene un comentario muy famoso sobre la Torá que se llama Or Ahaim. Se le conoce como el Or Ahaim Akadosh, el sagrado Or Ahaim. Y él tiene la siguiente respuesta. Realmente, Hetzrón y Hamul, los hijos de Pérez, son las almas de y Onán. Y Onán murieron en la tierra de Canaán, pero sus almas volvieron al mundo en los personajes Hetzrón y Hamul, nietos de Yehudá. Significa que esos dos nietos de Yehudá eran sus hijos, eran las almas de sus hijos que venían en esos dos, y esos dos últimos sí bajaron a Egipto. Entonces, si yo te pregunto, y Onán bajaron a Egipto, ¿cuál es la respuesta? No y sí. No bajaron siendo y Onán, pero sus almas eran las mismas y bajaron siendo Hetzrón y Hamul. Tenemos un caso de reencarnación en la Torá que explica claramente el por qué me pones dos nombres en una lista que no deberían de estar. Porque en realidad, aunque tú crees que no bajaron a Egipto, sí bajaron. Este es un caso que está en nuestras fuentes que habla de la reencarnación. Eso es nada más como comienzo. Hasta aquí el primer relato. Sin embargo, hay que retroceder un poquito. ¿Por qué uno tendría que reencarnar? ¿Por qué uno tendría que volver a vivir? Uno de los grandes sabios, padre de la Kabbalah moderna, el Ari Akadosh, el Arizal, él dijo que ya en su época no había almas nuevas. Ya en su época, él existió hace 500 años. Y dijo que las almas de ese entonces ya estaban aquí no por primera vez. Para unas la segunda, o para otras la tercera, o la cuarta, o más. Entonces, eso nos hace que nosotros nos preguntemos, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué estoy de regreso? Si ya tendría que haber terminado. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? Tenemos 5 objetivos principales. 5. Si hay por aquí, como dicen los Halevis, ¿no? Fiel lado o no fiel lado. 5. 5 objetivos principales de la reencarnación. Uno de ellos, por haber cometido ciertas fallas, se le veta a uno la dicha eterna y se le hace regresar. Es como repetir el curso. Te llevaste mal con el maestro, pues te puso no promovido y te mandaron de regreso. El segundo, puede haber casos donde una persona robó y no pagó. Y esas deudas, si no se lograron resolver y no las perdonaron los dueños,
puede llegar a pasar en ocasiones que uno vuelva al mundo para reponer ese dinero. Puede ser a los herederos, puede ser al deudor mismo, si es que él también vuelve a bajar, pero las deudas se tienen que saldar. Y si uno robó, puede ser que tenga que venir a pagar. Otra opción, que es la más común cuando uno reencarna en un ser humano, es la más común de todas, porque uno puede reencarnar en otras cosas también. Pero si uno vino al mundo como ser humano otra vez, la probabilidad es que haya estado aquí porque le faltó hacer cosas positivas. Le faltó ser productivo en cosas. No es castigo, no es que cometió pecados, no. Estás aquí porque te faltó puntos positivos, te faltó hacer cosas que esperaban de ti. Una cuarta opción de por qué uno baja al mundo de nuevo es para ayudar a otros. Tal vez por ti ya no tendrías que haber bajado, tu desempeño fue extraordinario, pero hay gente a la que vas a ayudar, hay gente que te necesita. Por eso es que podemos ver que existen individuos que todo el tiempo ayudan a los demás. Parece que se desviven por ayudar, no piensan en ellos mismos, ellos están en segundo plano, la vida de los demás para ellos es punto número uno. Puede ser que estén aquí para ayudar a otros. No están por ellos, están por los demás. Y última opción es que uno esté en el mundo para contraer matrimonio con su alma original. Puede ser que no se casó en la primera vida con la que era su pareja y viene aquí otra vez para poder casarse con esa pareja y traer descendencia. Son las 5 opciones principales de por qué tenemos la reencarnación. La pregunta más clásica, más importante, ¿cómo puedo saber qué es lo que vine a hacer? ¿Cómo puedo saber? Les voy a decir 3 opciones de cómo saber. Primera opción, si para ti hay un acto positivo en específico que se te da de manera natural, quiere decir que viniste al mundo a explotarlo al máximo. ¿Entendieron? Si, por ejemplo, para ti la bondad es algo natural, es innata, lo haces sin dificultad alguna, quiere decir que viniste al mundo a explotar esa cualidad y haz la mayor cantidad de favores que puedas. Por otro lado, si en este mundo hay algo que se te dificulta muchísimo, seguramente también es eso lo que vienes a reparar. Y como punto número 3, hay gente que llega a sentir que hay cosas que vivió sin haberlas vivido. No hablo de un déjà vu clásico, hablo más como hay personas que hablan de tener miedos absurdos. Tienen miedo a morir de cierta manera o tienen miedo de ir a cierto lugar y son miedos ilógicos que no tendría por qué tener. Son, vamos a decir, ilógicos. ¿Por qué te daría miedo? O hablan de cierto episodio de la historia antigua y les palpita con fuerza el corazón. Puede ser que en su vida anterior hayan tenido algo que ver con eso. Si alguien tuviera un miedo extremo de morir de cierta manera que no tiene por qué tenerlo porque el 99.9% de la gente no muere así, puede ser que haya fallecido así en su vida anterior, puede ser. O si se identifica con cierto pasaje de la historia de una manera anormal, en extremo, intensa, puede ser que él haya estado ahí en su vida anterior. De ahí podría uno darse cuenta más o menos del pasado. Sin embargo, dar una conclusión absoluta para nosotros es imposible. Hay mucha gente que va con personas a que le digan qué vivieron. Pues sería muy fácil vivir de eso, ¿no? Porque nadie te lo puede comprobar. Yo les puedo decir a todos ahorita qué fueron su vida pasada y me la rifo. Si me lo compruebas, pues sería un fraude. Pero hay mucha gente que vive de eso, de alimentar este tipo de pensamientos de la gente que no son comprobables. Se necesitaría un profeta que nos dijera qué fuiste la vez pasada. Pero en
cosas internas como el deseo de hacer algo o la dificultad de hacer algo, sí pueden darte un indicio del objetivo primario que tiene tu segunda vuelta o tercera, la que sea. Hombres pueden reencarnar en mujeres, sí. Mujeres pueden reencarnar en hombres, también. No es exclusivo que uno tenga que continuar con el sexo primero. Puede haber cambios, no hay problema. Lo que los jajamín nos dicen sobre este tema, y es muy importante, es que normalmente cuando alguien nace teniendo ya dificultades que no son parte de su comportamiento. Un niño nace con problemas. No es algo de lo que lo puedas responsabilizar. No puedes decir, es que por portarte así, pues derivó en lo que estás experimentando. No ha vivido ni siquiera, apenas nació y ya tiene una carga encima. Normalmente esto tiene que ver con vidas anteriores. ¿Por qué nacer en desventaja? ¿No sería justo? Pues porque no estás naciendo, estás continuando tu vida anterior. Y hay ciertas cosas de tu vida anterior que provocan las desventajas que estás viviendo actualmente. Pero eso contesta una de las grandes preguntas que toda la humanidad ha tenido siempre, de por qué hay gente que nace con estrella, gente que nace estrellado. Pues puede ser que tenga que ver con una vida pasada. No es la única respuesta, pero sí es una de las respuestas. Ahora, existe también lo que dice el Arizal, que cuando el alma tiene que bajar por segunda vez o tercera vez, no baja en su totalidad. No sería negocio volver a invertir todo y a ver si te va mejor o peor que la vez pasada. ¿Qué pasa si nos portamos pésimamente mal y salió peor venir a reparar una y deber otras 10? Por eso dice el Arizal, el alma se divide en muchas chispas y solamente baja la parte del alma que necesita ser reparada. El alma reparada se queda arriba y solamente baja la parte del alma que requiere de reparación. Eso también tranquiliza mucho. No te puede ir peor que como empezaste. Si tu alma ya estaba arreglada en un 90%, ese 90 se queda arriba y bajará solamente el 10. Y si de ese 10 arreglaste algo, pues ya ganaste. ¿Ok? Hay dos versículos en la Torá que son aparentemente contradictorios. El primer versículo dice, no morirán los hijos por el pecado de los padres. Hay justicia de parte de Dios. No porque alguien tuvo un padre malvado tiene por qué pagar los platos. No van a morir los hijos por el pecado de los padres. Hay otro versículo que dice, Dios hará recaer el pecado de los padres sobre los hijos. Entonces no entiendo, ¿sí pagan los hijos por los errores de sus progenitores o no? Son dos versículos, los dos están en la Torá. Lo que contestan los jajamim, y lo trae el Zohar HaKadosh, es que aquí habla de reencarnaciones. Hay veces que uno tiene que pagar por los pecados de su padre. ¿Quién es su padre? Uno mismo en la vida anterior. Se le llama padre porque es el padre de tu vida pasada. Y a veces uno tiene aquí que vivir cosas a raíz de su vida pasada, que es su padre. Por eso dice que hay ocasiones donde sí, efectivamente, van a pagar los hijos por el pecado de los padres. También, si ustedes se dan cuenta, en la confesión que tenemos en el Sidur, todos los días, decimos, Ana, Hashem Eloquenu, Eloquea Abotenu. Dios, por favor, tú eres nuestro Dios, Dios de nuestros padres, perdónanos, apiádate. Dentro de la oración dice, porque hemos pecado nosotros y nuestros padres. ¿Ustedes han leído esto alguna vez? ¿No les han dado ganas de cerrar el libro cuando leen esto? ¿O no lo han analizado? ¿Por qué carambas tienes que hablar mal de tus padres? Tú quieres pedir perdón a Dios, pide. ¿Quieres decirle a Dios que te equivocaste? Díselo. Pero ¿por qué tienes que decir, Dios, hemos pecado nosotros y nuestros padres? ¿Por qué metes a tus padres ahí? ¿Por qué hablar mal de ellos?
¿Y por qué manchar la memoria de los que ya no están? Pide perdón por ti y se acabó. Una de las respuestas es esta. Cuando decimos padres, nos estamos refiriendo a nosotros mismos en la vida anterior. Estamos pidiendo perdón a Dios por todo lo que hicimos ahora y por todo lo que hicimos en nuestra vida pasada. ¿Entendieron? No estamos hablando mal de nuestros papás, estamos dirigiéndonos a nuestro yo anterior. Uno siempre busca señales divinas que le marquen el camino. Dicen que una vez había una persona que estaba caminando en la colonia Doctores. Eran la 1:30 de la mañana. Y tenía que pasar y cruzar la colonia. Y estaba apanicado. Cuando de repente sale de una callejuela un chavo sin mangas, cadena, una pistola en la cintura. Y este hombre pobre dijo, estoy perdido. Dios, ayúdame. Y en ese momento se abren los cielos, aparece un rayo de luz y le dice, no estás perdido. Toma esa piedra que está a tu lado y arrójasela. Entonces volteó inmediato, ubicó la piedra, se la arrojó al maleante, lo tumbó, ¡pah! Le dio como David a Goliat, a la primera, ¡pum! Le dio en la frente, ¡pum! Cayó. Y este hombre dijo, wow, me salvé. Pensé que estaba perdido. Cuando de repente, después del sonido de la caída del cuerpo del criminal, salen de la callejuela otros 8 maleantes de la banda. Y entonces sale otra vez la luz, se abren los cielos y le dice, hijo mío, ahora sí estás perdido. Antes no estabas perdido, ahora sí estás perdido. Pero bueno, ese fue un chiste para que despierten. No veo sus cámaras, pero desde aquí nos conectamos con el humor. Siempre uno busca una señal. Escuchen bien este relato que dice la Torá. Todos ustedes saben que Caín mató a Hebel, los primeros hijos en el mundo. Adán, el primer ser humano, Jabá, su pareja, tienen a los primeros hijos, Caín y Hebel. Y se arma la Primera Guerra Mundial, Caín contra Hebel, su hermano. Y todos sabemos que Caín tenía envidia de su hermano y lo asesinó. Pero ¿alguna vez se preguntaron por qué Dios permitió que esto sucediera? Caín tiene envidia, no sabe manejar sus emociones y asesina a su hermano. Pero ¿por qué Dios no cuidó a Hebel? ¿Qué hizo Hebel de malo para que tenga que morir de esa forma asesinado? Entonces, escuchen bien lo que dice el Midrash. Y aquí lo vamos a conectar de manera fantástica. El Midrash dice lo siguiente. Sabemos que Caín fue el pionero en darle algo a Dios. Él quiso dar una ofrenda al creador del mundo y llevó una ofrenda, pero no llevó una buena ofrenda. Hebel, su hermano, le copia la idea y le da un regalo a Dios, pero la mejoró. Agarró de lo mejor de lo que tenía y se lo regaló al creador del mundo. Sin embargo, cuando Hebel experimenta la cercanía con Dios, Dios se presenta con Hebel para recibir su ofrenda. Hebel cometió una falla. ¿Cuál falla? Dice el Midrash. Cuando uno está frente al brillo intenso de la presencia divina de manera revelada en todo su esplendor, no puede, por respeto a Dios, mantener el contacto visual. Por respeto a Dios, tienes que bajar la mirada. Tú no mereces, estando vivo, ver la intensidad de la presencia divina. Hebel experimenta esa vivencia y comete la falla de no evitar esa visión. Se quedó viendo como si él mereciera. De ahí tuvo que morir como murió y como nos lo relata la Torá, porque tuvo esa falla. Sin embargo, hay una pregunta muy fuerte. Ok, acabaste con la vida de este individuo,
porque cometió una falla. Pero ¿dónde está todo lo que él tenía que hacer? Él tenía una misión en el mundo y se vio interrumpida, se vio truncada, cometió una falla y te lo llevaste del mundo. ¿Y qué pasó con su objetivo? Entonces llegan los jajamim y nos dicen, Hebel regresa al mundo siendo Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu es Hebel. Escuchen cómo las piezas se conectan de manera increíble. La primera vez que Moshe recibe una visita de parte del Todopoderoso, dice la Torá que Moshe volteó el rostro, se tapó la cara para no ver de manera directa la presencia de Dios. ¿Por qué se tapó la cara? Porque justo ese fue su error en su vida pasada. Justo ese fue su error anteriormente. Había mantenido el contacto visual, ahora que está otra vez con Dios, evita la visión. De esa manera, repara su vida anterior. Ahora, ustedes dicen, bueno, se oye bonito, pero no es suficiente. Tráeme una prueba más fuerte de que esto es real. Entonces vamos a traer otra prueba. Moshe era un bebé cuando se decreta que todos los niños varones los tienen que arrojar al río. A Moshe, teniendo 3 meses de vida, lo ponen en una canasta y lo echan a las aguas. ¿Quién lo rescató? ¿Quién rescata a Moshe de morir ahogado? Batiá. ¿Qué significa Batiá? Batiá es la hija del faraón. Pero si tú divides el nombre, Batiá es Bat Yudke. ¿Qué significa Batiá? Hija de Dios. ¿Quién es Batiá? ¿Y por qué se apiada de un bebé judío? Llegan los jajamim y nos revelan la información. Batiá significa hija de Dios. ¿Quién es la hija de Dios? Javá, la primera mujer de la historia, fue creada por Dios mismo. Batiá es Javá. Y Javá está viendo a Moshe, que Moshe es Hebel. ¿Quién es Hebel? La hija. Hebel es el hijo de Batiá. Entonces, ¿a quién está rescatando Batiá? A su propio hijo. Y por eso se apiadó de él. No está viendo a un niño judío simple y cualquiera. No. Ella está sintiendo conexión con ese bebé y siente la necesidad en extremo de salvarlo, porque este bebé no es nada más Moshe, es también Hebel, su propio hijo de ella, que es Batiá, la hija del creador del mundo, que es Javá. Por eso sintió ese amor, esa conexión y esa necesidad de rescatarlo. De esto aprenden los jajamim que a veces uno siente una conexión con una persona y esa conexión es muy fuerte y es inexplicable. No entiendes por qué te sientes conectado con él. No entiendes por qué tanta fuerza, tanta relación. No está basada en hechos que sustenten el lazo, pero lo sientes. Lo que dicen los jajamim es, puede ser que en tu vida anterior hayas tenido alguna relación con él. Lo mismo que le pasó a Batiá con Moshe, que era su hijo, Javá Hebel. ¿Entendimos? ¿Hasta aquí está claro? Ok. Me voy a ir un poquito más allá. Hay un relato en el Talmud. Este relato habla de un hombre que tuvo un reto, tuvo una prueba. ¿Cuál fue su prueba? Él estaba en pleno Shabbat, en pleno día sábado, cuando le avisaron que la barda de su campo, de su huerto, se había roto. Y entonces había peligro, lo podían robar, le podían saquear todo lo que había, o si había animales se podían escapar. Pero hay un detalle, en Shabbat no se permite construir. Entonces él tenía el reto de cuidar la santidad del día y dejar abierto el lugar y que pase lo que tenga que pasar.
O decir, ¿sabes qué? No voy a dejar mi patrimonio ahí a la deriva y pues ni modo, y lo voy a construir, a reparar la barda. Ese era su reto. Nos cuenta el Talmud, esta persona fue firme, dijo voy a cuidar la santidad del día y no voy a reparar la barda. Dios lo recompensó y le hizo un milagro. ¿Cuál es el milagro? En ese jardín creció un árbol que se llama tzlaf en hebreo, un árbol que se llama tzlaf. Este árbol era muy difícil de conseguir por las condiciones climáticas, etcétera. Dios lo recompensó con este árbol. ¿Qué tenía de especial este árbol? Que todo el tiempo saca frutos comestibles. No importa si están maduras o no, sus ramas o los frutos, en todo momento son comestibles. Prácticamente, el que tenía un árbol de estos tenía una fuente de sustento para toda su vida. Y efectivamente, cuenta el Talmud que de ese árbol este hombre vivió el resto de sus días y mantuvo a su esposa y a sus hijos con tranquilidad. Es la recompensa por no bardear en Shabbat el lugar. Sin embargo, todos tenemos la misma pregunta. Yo sé que no me la están haciendo porque no pueden hablar. Pues si pudieran hablar, estarían gritando, estarían diciendo, a ver, ¿él fue el único ser humano de la historia que cuidó Shabbat? A él le dieron una recompensa magnífica, le dieron un árbol que se llama Tzlaf, y de ahí tuvo sustento porque cuidó la santidad del día. Oye, yo conozco miles de personas que cuidan Shabbat y conozco muchos que han superado la prueba. ¿Por qué no a todos les mandan una recompensa similar? ¿Qué tiene este cuate de especial, de grandioso? Y nos los cuentan como si fuera algo magnífico. ¿Dónde está la lógica? Hasta ahí la pregunta. La respuesta es inmensamente padre. Escúchenla bien. La Torá cuenta que hubo un individuo que no cuidó la santidad de Shabbat. ¡Uno! Cuando Dios dice tienen que cuidar Shabbat, está todo el mundo comprometido. No había como hoy en día, es que la tele, es que el coche, y hay que ir a casa de los abuelitos. No, los abuelitos estaban ahí en el desierto junto con ellos, podían ir a cenar a su casa. No hay reto, pero hubo un individuo que cuenta la Torá que no cuidó la santidad de Shabbat. Uno de 3 millones de seres humanos. Obviamente fue un acto importante, porque si es el primer Shabbat de la historia y eres el único que no lo cuidó, pues es un error que podemos llamarle de importancia. ¿Quién es ese individuo? Dice el Talmud, Tzelofhad. Había un hombre que se llamaba Tzelofhad y él no cuidó Shabbat. ¿Ya hicieron el clic o todavía no hicieron el clic? Este hombre vuelve al mundo siendo el hombre del relato de la barda. ¿Qué árbol le dio Dios a este hombre de la barda? Tzlaf. ¿Cuál es el nombre del individuo? Tzelofhad. ¿Cómo se dice un árbol? Tzlaf Ejad. Tzlaf Ejad significa un árbol. Este hombre fue recompensado porque era su objetivo de existencia. Él no era uno más que cuidó Shabbat. Él fue un hombre que se destacó de manera negativa, no respetando la santidad del día de manera única. Eres el único individuo en 3 millones que no cuidó Shabbat, el primer Shabbat de la historia, con Dios ahí presente. Su error fue garrafal. Vuelve a la vida y cuando se le presenta la ocasión de cuidar o no Shabbat, la superó. Y cuidó Shabbat y entonces Dios lo recompensa de manera especial, porque fue el único. Y justo le dan el árbol que tiene la misma raíz que su nombre. Él era Tzelofhad, le dieron Tzlaf Ejad. Le dieron un árbol especial para que con sus frutos pudiera continuar con vida. Así que un reto puede representar todo, porque tú no sabes para cuál estás aquí.
no sabes cuál es realmente el objetivo. Puede ser el reto de hoy en la mañana, puede ser el reto de mañana por la noche, pero cada reto puede ser el reto por el cual estés aquí. Todo lo demás es complementario, pero estás aquí por una cosa en específico de manera principal. Dicen los jajamín, hay 5 cosas que uno puede hacer para cubrir todos los frentes y no tener que regresar al mundo y poder permanecer arriba con la dicha eterna e ilimitada. 5 cosas que uno puede hacer. Número 1, tzedaká, el ayudar al prójimo de manera económica. Eso es un mérito tan especial que puede cubrir lo faltante para que uno no tenga que volver al mundo. Número 2, humildad. Ser humilde es algo muy, muy difícil, pero si uno lo logra, puede estar tranquilo. Número 3, hacer sacrificios a Dios. Estoy hablando de los sacrificios cuando existía el templo sagrado. Hoy no hay. Pero el cuarto es el rezo, que todos podemos rezar, todos podemos hablar con Dios con nuestras palabras en algún momento que querramos. Y por último, el pedir disculpas a Dios. Cuando cometemos algún error, podemos pedir perdón y con eso tenemos un mérito especial para no regresar al mundo. Los jajamín nos dicen, esto lo dice el Shelah Akadosh, un libro que se llama Shene Luchot Aberit. Las iniciales forman Shelah Akadosh, así se le llama al jajam, el Rab Horvitz. Y él dice, lo mejor que le puede pasar a un alma que tiene que regresar al mundo es regresar a su misma familia. No que lo pongan en quién sabe dónde y antes vivías en el Reino Unido y luego apareciste en Etiopía, en una tribu de quién sabe qué. No. Lo mejor que te puede pasar es que regreses al mundo en tu misma familia. ¿Por qué? Porque ya estás adecuado, ya estás acostumbrado y te conocen bien de tu vida anterior, van a identificar más rápido tus fallas o tu forma de ser y te van a poder ayudar a superar todos los retos que tengas que superar. Hay un tema que los jajamín concuerdan, que es el tema principal para decidir si alguien tiene que regresar a la vida o no. Es uno de los temas principales. Yo les dije al principio que uno de los puntos por el cual el alma vuelve al mundo es para hacer lo que no logró hacer. Uno de los puntos principales es tener hijos. Tener hijos es uno de los preceptos más grandes, más importantes que existen en el judaísmo. El que pudo cumplirlo y no lo cumplió es una falla monumental. Y entonces casi seguro tenga que regresar al mundo para tener descendencia. Es uno de los puntos principales. Así que ya lo saben, en mis tiempos, cuando yo era chiquito, había unos anuncios que decían, planifica, es cuestión de querer. Seguramente algunos aquí, viejitos como yo, ubicarán el comercial. Hoy en día no sé si lo digan. Hoy en día ya no hace falta que te motiven, ¿no? Ya nadie quiere. Pero es uno de los preceptos más importantes y si uno puede cumplirlo, pues debe tratar de hacerlo. Y voy a traer, Bezrat Hashem, en la próxima clase, vamos a continuar con esta sesión, Bezrat Hashem, la siguiente semana, voy a traer muchísimos casos comprobables en la Torá de reencarnaciones y de reparaciones de vidas anteriores. Bezrat Hashem, por hoy es todo. ¿Tienen alguna duda que quieran por ahora solucionar? Y si no, nos vemos la siguiente semana. Dime. ¿No te abren el micrófono? Dices ya que no se puede. ¿Lo puedo abrir yo o qué? ¿Sí? A ver, déjame intentar. Ya, ¿Ya? gracias. Mi pregunta sobre tener hijos, entiendo que la mitzvah de tener hijos es solo para el hombre, ¿no?
Obligatoriamente sí, pero la mujer contribuye. Sí, pero si una mujer no tuvo hijos, ¿también es razón para que reencarne? No. Ok. Gracias, eso era. Bueno, está bien. Entonces, ya tú quieres decir algo, ya estoy reactivando el audio. Nos vemos la siguiente semana, primero Dios. Gracias, Rab. Nos vemos la siguiente semana. Saludos a todos.